Ahora solo en explicar la teoría. Esto deberíamos optar ya a esta explicación, pero bueno. Y otra vez se colgó esto. Ya vamos a compartir entonces esto. Ok, movimiento parabólico. Movimiento parabólico. Estamos de fecha y de 15, ¿no? Bien, vamos entonces a empezar. ¿Qué es esto del movimiento parabólico? Bueno, el movimiento parabólico es un movimiento curvilíneo plano que tiene estas características, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una pelotita que va a tener esta trayectoria. ¿Sí? Ponerlo así. Y por acá sí. Más o menos, ¿no? Lo que tiene esta trayectoria. ¿Ya? ¿Cuál es la característica de este movimiento? La característica del movimiento es que tiene un vector velocidad inicial. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Un vector velocidad inicial. ¿Sí? Es el vector velocidad inicial. ¿Ya? Entonces, este vector tiene componente en el eje X. Tiene vector en el eje X. Y tiene sus componentes en el eje Y. ¿Listo? Entonces tenemos aquí el vector, la componente velocidad inicial en X. Tenemos acá el vector velocidad inicial en Y. ¿Sí? Ese es el vector velocidad inicial. Tiene que haber esa característica. El vector velocidad inicial es diferente de 0. ¿Sí? Y el unitario del vector velocidad inicial es diferente del unitario de la aceleración. Estas características las vamos a ir notando ya más adelante. Bien, por ser un vector tiene que tener su dirección, ¿no? El ángulo teta. Su ángulo teta. Y todo vector se descompone, ¿no es cierto?, de la siguiente manera. ¿Cómo calculábamos la componente en el eje X? Pues la componente del vector en el eje X sería vector inicial en X, velocidad inicial en X, que es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo teta. Esto ya aprendimos a descomponer cuando descomponíamos un vector A, su componente en X, su componente en Y. La velocidad inicial en el eje Y, que es la componente del vector en el eje Y, es siempre su módulo por el seno de teta.
Ya tengo eso hasta el momento. ¿Sí? Siempre el objetivo nuestro es buscar la posición de esta partícula. Este es el vector posición. Posición cualquiera, posición final, ¿no? Parte de aquí la partícula, bueno, esto es el eje X, esto es el eje Y. ¿Sí? Entonces, en el movimiento parabólico, nuestra partícula describe esta trayectoria como un arco, ¿no es cierto? Pues una parábola, una especie de parábola. A la velocidad inicial, ¿sí? El vector velocidad inicial se descompone de la forma que tenemos acá, velocidad inicial en X, velocidad inicial en Y, que son las componentes rectangulares del vector velocidad inicial. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Jóvenes. Muy bien, valiéndonos de las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme variado, habíamos dicho que la posición de una partícula era igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo y más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Esa sería la posición. Y la velocidad para cualquier tiempo, sabemos que es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Estas son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme que nos van a servir para esto, para relacionarlas. Sí, en nuestro caso, ¿cómo relacionaríamos aquí? La posición de una partícula va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial, pero en Y, ojo. A pesar que todavía no le demos direcciones ni en el eje Y, en términos generales. La velocidad inicial como vector por el tiempo y, ojo, más un medio, es lo único que nos cambia, la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado, porque estamos en movimiento parabólico. Esto de aquí se llama tiempo, ¿no? Y la velocidad, pero ya en movimiento parabólico, va a ser lo mismo. Velocidad inicial más gravedad por tiempo. En vez de la aceleración, simplemente cambiamos por la aceleración del tiempo. Entonces, estas ecuaciones son las que nos permite analizar las características del movimiento parabólico, y estas ecuaciones de acá arriba son las del movimiento rectilíneo uniforme variado, donde interviene la aceleración. Con esto vamos a ir haciendo una analogía. Vamos a estudiar bien el vector aceleración. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Podemos valernos de acá. Si me están escuchando, porque no veo que no hable nadie. Sí, sí, la escucho. Entonces vamos a hacer otro gráfico. ¿Ya? Y vamos a ver qué es lo que pasa para analizar. Sabemos que la velocidad es un vector, ¿no es cierto? Pero este vector, verán cómo va a describir la trayectoria. Vamos a hacerlo así. A ver. Bueno, no es tan fácil hacer una trayectoria, al menos cuando no se tiene un pizarrón con tiza, sino con puro mouse aquí. Pero vamos a ver. Difíciles. Bueno, suponiendo que es la trayectoria, que nosotros estamos disparando nuestra pelotita, ¿no? Vamos a ponerla ahora un poquito no tan grande. Este color puede ser. Aquí, aquí. Sí, ponerle en distintos puntos.
¿Ya? Bien, pero ¿qué es lo que está pasando? Miren, lo que está sucediendo es lo siguiente, que esta tiene un vector en el eje X, ¿sí? Y tiene un vector en el eje Y, la partícula aquí. La partícula aquí tiene un vector en el eje X y tiene otro vector en el eje Y. ¿Sí? ¿Cuál es la característica? Aquí vamos a ponerlo un poquito más grande para poderles ilustrar esto. A ver. Un poquito complicados ilustrar esto. Listo, vamos a ponerle por acá, un poquito quizá más grandecito ahí. ¿Ya? Vamos a poner aquí en este vector. Sí, puede ser. Listo. Ya. Y vamos a dibujar todos estos vectorcitos para explicar qué es lo que está pasando aquí. Listo. Verán, aquí, este es el vector velocidad. Vamos a dibujarlo con color rosadito. Este ya. Este es el vector velocidad. No se puede ilustrar todo. Tratar ustedes de entender esto. ¿Ya? Un poco complicado dibujar tanto a la perfección, pero ustedes tienen que entender esto. Bien, entonces, vamos a ver aquí. Esto hay que entenderlo bien. Este es el vector velocidad. Esto es el vector velocidad, el de tomate. Pero en cada punto de la trayectoria hay una velocidad en X y hay una velocidad en Y. Aquí la velocidad en X existe, pero en cambio la velocidad en Y es 0. Acá la velocidad en X existe, pero existe una menos velocidad en Y. Acá existe una velocidad en X y llega con una menos velocidad en Y. Para eso estudiamos el movimiento.
acá, bueno, aquí ya se lanzó, pero no hay cómo dibujar todo. Entonces tenemos una velocidad en X y una velocidad en Y. ¿Qué tiene este vector velocidad? Acá tiene lo mismo, una velocidad en X y una velocidad en Y. ¿Cuál es la característica? Que conforme va subiendo el vector velocidad en Y en tamaño, en longitud, se va haciendo cada vez más pequeño hasta que llega a ser 0. Mientras que en el eje X permanece igualito. ¿Por qué? ¿Por qué no afecta a la velocidad en el eje X? No le afecta porque no existe gravedad horizontal. Usted no va a sentir una atracción hacia su izquierda o hacia su derecha, pero sí va a tener una variación en este sentido vertical. Ya sea que usted esté subiendo o ya sea que usted esté bajando, va a ser afectado por la gravedad. Entonces aquí está camuflado la aceleración de la gravedad. Por eso es que hace que en el eje Y tenga ese tipo de variación, vaya disminuyendo y luego aquí va, miren, aquí podemos dibujar también otro vectorcito de una vez. En este punto el vector X se mantiene igual, pero el eje Y ya empieza a aparecer, vuelta a coger un poquito llamémosle así, de tamaño. Acá se va haciendo cada vez más grande hasta que llega tal como salió de acá. Con la misma, ya eso lo estudiamos en el movimiento de lanzamiento vertical. La velocidad con la que es lanzado un cuerpo es con la misma con la que llega. Entonces, esto hay que entender. ¿Qué pasa con el eje X? ¿Qué pasa con el eje Y? Entonces, en el eje X nosotros tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Mientras que en el eje Y tenemos un movimiento rectilíneo uniforme variado. Es decir, esto ya es la composición de dos movimientos, el movimiento parabólico. Nosotros que estudiamos recientemente, primerito estudiamos el movimiento en el eje X, movimiento rectilíneo y movimiento rectilíneo uniforme variado. Luego estudiamos en el eje Y, lanzamiento vertical y caída libre. Ahora vamos a fusionar esos dos movimientos. Pero esto es lo que está sucediendo hasta el momento. La explicación de esta gráfica nos dice eso. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Y lógicamente, pues, si nosotros dibujamos aquí, no podemos dibujar casi todos los vectores. Siempre en cada punto la gravedad está hacia abajo. Siempre en cada punto la gravedad está hacia abajo. Eso digo, es un poco difícil graficar todo lo que uno quiere graficar en un solo ejercicio. La gravedad está hacia abajo. Ese verde es el valor de la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No, Inge. Ya, entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? Que hay un vector que sale disparado, siempre tiene que tener un ángulo de inclinación. Después vamos a ver ciertas características, o vamos a irle completando aquí, diciendo que el ángulo θ tiene que ser mayor que 0. Tiene que estar oscilando entre mayor que 0 y menor que 90 grados. ¿Por qué? Hasta con 89 grados, sí. 90 no, porque si es con 90 grados ya estamos en un lanzamiento vertical. Entonces siempre va a oscilar en este rango de aquí a acá. Para que exista lanzamiento, el ángulo θ tiene que estar oscilando entre mayor que 0 y menor que 90 grados. Esa es otra característica. ¿Sí? Ahora, vamos con el vector velocidad inicial. Analicemos el vector velocidad inicial. El vector velocidad inicial, sí, el vector velocidad inicial va a tener sus componentes. Velocidad inicial en X, Y, por ser un vector, más velocidad inicial en Y, J. Eso va a tener, ¿sí o no? Y la dirección, pues, si queremos calcular nosotros la dirección θ va a ser igual a tangente a la menos 1 de la componente en Y
dividido para la componente en X. Eso ya lo expliqué en vectores. Y ustedes dirán, ¿pero cómo es que saca eso? Chicos, pues esto les decía yo. Un vector A que tenga componente AXY más componente AYJ. Esto es lo que estudiamos primerito. ¿Cómo calculábamos el ángulo? El ángulo de ese vector era igual a tangente a la menos 1 o al arco tangente de la componente en Y dividido para la componente en X. Es lo que estoy haciendo aquí, pero ya no con el vector A, sino con el vector velocidad inicial. Solo cambió de nombre nomás. Bueno, entonces, ahora, la velocidad en cualquier momento, la velocidad la tenemos acá. Acá esta velocidad, en cualquier momento, es la que me interesa. Sabemos que esa velocidad, esto hay muchas formas de demostrar, dibujar. Sabemos nosotros que esta velocidad, que le vamos a llamar final, va a ser igual a ¿qué? A velocidad final en X, y más la velocidad final en Y y J, vectorialmente. Sí, pero habíamos dicho nosotros que la ecuación velocidad final era igual a ¿qué? A la velocidad inicial más gravedad por tiempo. Eso habíamos dicho al inicio. Entonces, si nosotros igualamos esto, componente a componente, ¿qué es lo que tenemos acá? Y la velocidad inicial, a ver, tenemos que la velocidad final es esto, ¿no es cierto? Velocidad inicial más gravedad por tiempo. También que la velocidad tiene estas componentes, ¿sí? Entonces podemos poner a la derecha. La velocidad final es igual a la velocidad final. Entonces, velocidad final en X y componente más la velocidad final en Y, J es igual a la velocidad inicial que tiene. ¿Qué componentes tiene la velocidad inicial? La velocidad inicial dijimos que tiene estas componentes. Velocidad inicial en X, velocidad inicial en X y más la velocidad inicial en YJ. Y más la gravedad por el tiempo, porque eso hay que ponerlo también. Gravedad por el tiempo. ¿Sí? Más gravedad por el tiempo. Ahora, si nosotros comparamos componente a componente, vamos a agrupar J con J y con Y, ¿no es cierto? Entonces tenemos velocidad final en X, Y más velocidad final en Y, J es igual a la velocidad inicial en X, Y más, y hacemos lo siguiente, velocidad inicial en Y, J menos la gravedad que tiene. ¿Qué componente tiene la gravedad? Por el tiempo tiene en J. Recuerden que la gravedad tiene en J. Entonces, comparamos las componente a componente. Es decir, esta Y de aquí tiene que ser igual a su componente de acá. Es decir, un vector es igual a otro vector cuando sus componentes son iguales. J es igual a J. Pero aquí vamos a sacar un factor común, entonces. Ok, entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Que la velocidad final en X, Y más la velocidad final en YJ es igual a la velocidad inicial en X, Y más velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo, y esto lo acompañamos de la componente J. Bueno, no le pongamos menos porque estamos trabajando con el vector más. Ya. Ahora sí, entonces esta componente es igual a esta componente, por lo tanto decimos que la velocidad final en el eje X
es igual a la velocidad inicial en el eje X. Y que la velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? Nuestra conclusión está de hacerle una rayita. Se me va. ¿Cuál es nuestra conclusión entonces? Ya. Nuestra conclusión es como podemos darnos cuenta que la velocidad inicial en el eje X siempre va a ser a la velocidad final en cualquier punto. Entonces, eso es lo que yo me anticipaba diciendo antes. Aquí tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Mientras que la velocidad en Y, ¿qué pasa con la velocidad en Y? Si ustedes se dan cuenta, varía. Es igual a la velocidad inicial por Y más gravedad por tiempo. Esto es un movimiento rectilíneo uniforme variado. De ahí que podemos concluir que en el eje X hay un movimiento rectilíneo uniforme porque la velocidad en X no varía, tal como yo les decía aquí en el gráfico. Esto está dado en experimentos ya. Esto se hace en un laboratorio de este tipo de experimentación y se comprueba que el proyectil en el eje X nunca va a cambiar de velocidad, mientras que en el eje Y va a cambiar. Por algo llega a un momento en que alcanza su altura máxima y luego empieza a descender. Pero no desciende por ahí mismo porque sería lanzamiento vertical. Desciende por otra trayectoria parecida a la que subió. Eso se llama el movimiento parabólico. Sí, esto entonces nos lleva a la siguiente conclusión. Vamos a hacer otro gráfico para ir terminando. Se salieron ustedes con la suya de que les explique desde cero todo. Todo esto que acabo de decir nos lleva a la siguiente conclusión. Si nosotros tenemos un proyectil que va de esta manera, esto es fácil explicarlo, pero en pizarrón, créanme lo que aquí es bien complicado. Ya. Si nosotros tenemos un proyectil que va desde esta manera, hay que analizar las siguientes características. Este es el eje X, esto es el eje Y. Y aquí tiene su altura máxima. Todavía no hablemos de la altura máxima, solo estamos, de ahí sacamos las fórmulas de altura máxima, de alcance máximo, etc. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que en el eje Y tenemos un movimiento rectilíneo uniforme variado. ¿Sí? Y que en el eje X hay un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculo en el eje X y en el eje Y? Para el eje X, entre comillas. Para el eje X, ¿qué es lo que yo tengo? La aceleración en X es 0, no hay aceleración. ¿Qué más tengo? Que la velocidad inicial en X es igual a la velocidad final en X. Y que la velocidad inicial en X siempre va a ser igual al módulo de la velocidad inicial por el coseno de teta. Y que cualquier distancia X va a ser igual a la velocidad inicial en X por el tiempo, ya que es movimiento rectilíneo uniforme. Recuerden que distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, como mi distancia es X, ¿sí? Ya vamos a ver, ponerle la partícula más claramente acá. Suponiendo que la partícula está aquí. Entonces, yo voy a calcular de aquí una distancia X. Ay, muy grande salió esto. Voy a calcular una distancia X. Hasta aquí. Y de aquí hasta arriba hay una distancia Y.
que sería lo mismo de acá. Entonces, ¿cómo yo calculo X? Con la velocidad inicial en X por el tiempo, que es la distancia que estoy calculando del proyectil, para cualquier tiempo. ¿Y cómo calculo yo? Entonces, para el eje Y. Estas son las conclusiones. Para el eje Y. Para el eje Y tenemos que la aceleración en Y, hay aceleración, pero solo en el eje Y, es igual a menos el valor de la aceleración de la gravedad. Que cualquier velocidad en Y para cualquier tiempo, yo la calculo con esta ecuación, como velocidad inicial en Y, menos gravedad por tiempo. Y que cualquier Y, cualquier altura Y, yo la calculo como velocidad inicial en Y por el tiempo, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esto en síntesis hasta el momento. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido hasta el momento? Que esto es nuestro vector posición de la partícula, que está compuesto por una distancia X y por una distancia Y. Y que aquí él va a llevar la partícula una velocidad, tangente a la trayectoria, vamos a trazarle así. Sí, y que va a estar compuesta esta por una velocidad en X y por una velocidad en Y. Velocidad en Y, una velocidad en X. Y este es el vector velocidad para cualquier tiempo. ¿Ya? Eso es todo lo que necesitamos saber en el eje X y en el eje Y. Todo lo que hemos hecho nosotros es demostrar y tratar de explicar qué es lo que sucede en el movimiento rectilíneo, en el movimiento parabólico, que es un movimiento que está compuesto de dos movimientos, el eje X y el eje Y. Nos falta analizar un poquito más qué es aceleración centrípeta, qué es aceleración tangencial, que lo vamos, fuerza centrípeta, fuerza tangencial, pero eso se va a estudiar más adelante. Listo, y con estas ecuaciones nosotros ya podemos empezar a hacer ejercicios. Y dejaremos esto para el día de mañana, los ejercicios. ¿Estamos? Bueno, Inge. Listo, jóvenes, nos vemos, cuídense y ya pueden subir la clase. Dije una pequeña consulta aparte, afuera del tema, es algo con Dime, usted. dime. Vea, dicen es que tenemos que realizar una pequeña consulta sobre una cultura y nos queremos ir más o menos el día jueves en la mañana a hacer esa consulta. Y ¿A qué hora, posiblemente a qué hora tienen física conmigo o análisis? ¿Qué es el día jueves tenemos usted análisis y física, las dos primeras y las dos últimas. Sí. Ya, pues si posiblemente faltemos ese día. No sé si de pronto vaya a haber evaluación o algo. Sé que tenemos invitación los profesores a un taller. Nos acaban de decir que tenemos una invitación a un taller de vinculación con la sociedad, pero dicen que es a las 9 y a las 9 ustedes están libres. Mejor tengamos las dos primeras de análisis y de física les doy libre. Sí, dicen porque para que nos acolite, porque tenemos que hacer esa consulta y no vamos a ir Ya, entonces quedamos a así. hacer esa El consulta. jueves hay análisis matemático, estamos atrasados en análisis matemático. Vuelta, nos vamos a perder otras 2 horas. Les doy análisis matemático y física les doy libre. Ya, ingeniero, muchas gracias. Listo, quedamos así, nos vemos. Chao, chao. Inge, Dígame, ¿puede poner la asistencia, por favor? ¿qué apellido eres? Quispe. Ya te pongo. Chao, chao.